Entrevista Venevisión. Líder en opinión. Por tu canal independiente, Venevisión. Tal como lo anunciamos hoy en Entrevista Venevisión Meridiana, recibimos a Tania Díaz. Ella, además de constituyente, es la presidenta de la Comisión de Comunicación e Información. Bienvenida, gracias por estar aquí. Gracias, Lirio. Un abrazo para ti. Muchísimas gracias. Vamos a comenzar hablando justamente de las tareas de la constituyente. Ese anuncio de la posibilidad de abrir juicio por traición a la patria a dirigentes opositores, ya están los nombres conocidos de Julio Borges, Juan Requesens, Freddy Guevara y Luis Florido. Ha despertado preocupación en el Alto Comisionado de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas y en el gobierno de Estados Unidos, porque afirman que eso puede conducir a vulneración de derechos humanos o a criminalizar la disidencia. ¿Usted qué opina? Bueno, mira, nosotros, más allá de mi opinión, es la opinión de 8.300.000 venezolanos que votaron por la Asamblea Nacional Constituyente. 8.300.000 venezolanos, que implican que la mayoría del país, la inmensa mayoría del país, quiere paz. La constituyente fue un voto de confianza a la paz. Y votaron por nosotros para que garantizáramos la paz de la República. Ahora, cualquier ciudadano venezolano, cualquier ciudadano, que vaya ante un gobierno extranjero, y se conjugue con ese gobierno o con instituciones extranjeras para hacerle daño a su país, para atentar contra su propio país, como han hecho algunos diputados. Cualquier ciudadano está cometiendo delito de traición a la patria, pero un diputado o una persona que tenga el voto popular, que le da la legitimidad de un cargo, eso agrava la condición, porque ninguna de esas personas fue elegida para eso. ¿Cómo puede ser que un diputado vaya ante una calificadora de riesgo, como lo hizo Julio Borges? Eso está por escrito. Él escribió una carta y la publicó en su cuenta Twitter, para pedirle a una calificadora de riesgo internacional que aplicara sanciones financieras a Venezuela. Eso quiere decir que asfixie financieramente no al gobierno de Nicolás Maduro. Eso implica que los insumos que necesitan los venezolanos todos para producir, para mejorar la infraestructura de las empresas, para traer los bienes esenciales de la población, se ven dificultados para entrar porque se le cerca el crédito financiero a la nación. Si va una persona a conspirar contra su propio país, está cometiendo delito de traición a la patria, pero además está caotizando la vida familiar. Lo que nosotros todos tenemos que ver es que esa actuación de esa élite política de la derecha, que solamente quiere tomar el poder, que no tiene sino una obsesión desquiciada por tomar el poder por la vía rápida. Esa obsesión le ha hecho mucho daño a toda la nación entera, porque impide que, por ejemplo, barcos que traen insumos, alimentos, medicinas, insumos básicos para las empresas, para la siembra, para la producción, puedan hacer el desembarco aquí porque Venezuela le niegan el crédito. ¿Cómo se llama eso? Se llama traición a la patria y no puede quedar impune porque esas son leyes que existen en la República. O sea, la constituyente no está inventando una ley, esa ley existe en la República. Vamos a hacer leyes constituyentes para que ese intento de esos atentados contra la familia venezolana no se puedan producir de manera tan sencilla. Pero en este momento hay que hacer justicia y que cada quien asuma su responsabilidad. Aquí no se está violando los derechos humanos. Si alguien violó los derechos humanos de millones de familias venezolanas, fueron esos venezolanos que todavía hoy, la MUD firmó un comunicado, Lirio, en el cual dice que apoya las sanciones económicas, que no son sanciones, son ataques, son bloqueos económicos a la nación venezolana, que el presidente de Estados Unidos ha autorizado recientemente, pero que también autorizan cualquier tipo de acción contra el país. Es decir, hay una clase política que no le importa que bombardeen la ciudad de Caracas, el puerto de La Guaira, que no le importa porque ellos quieren el poder. Si nosotros tenemos elecciones el próximo año presidenciales, ¿por qué no presentan un plan de gobierno? ¿Por qué no van a unas elecciones? ¿Será que perdieron la mayoría? Ellos decían que eran mayoría. ¿Dónde está la mayoría? Mira, nosotros estamos, de verdad, ante y yo he venido aquí muchas veces en este mismo espacio, lo he dicho, ante una clase política que ha defraudado hasta sus propios electores, porque no actúa en función de los beneficios del país. Si la derecha tenía la mayoría parlamentaria, ¿por qué no acudió a todos los espacios de diálogo que el presidente Nicolás Maduro ofreció? ¿Por qué no colaboró
con el gobierno para resolver los problemas económicos. Por el contrario, fueron a conspirar, a tocar la puerta de laboratorios, de calificadoras de riesgos, de banca internacional, a decir que asfixiaran más a Venezuela. Asfixiar más a Venezuela, para ustedes que me están escuchando, hermanos y hermanas venezolanas, significa que la medicina que usted necesita no llegue. Porque hay esos dirigentes, por los que algunos de ustedes votaron, fueron a decir a los laboratorios que no le prestaran apoyo a Venezuela. Entonces tenemos que ponerle fin a eso, porque estamos llegando al llegadero, Lirio. Aquí ya hay más de 120 muertos. Aquí hay una amenaza de intervención militar contra el país. Ahora yo pregunto, ¿de qué lado nos ponemos? ¿De qué lado nos ponemos? ¿Quién está violando los derechos humanos? ¿Quién tiene una verdadera dictadura en el país? A mí me preguntó un periodista en estos días si en Venezuela había una dictadura, y yo dije sí, pero no es la de Nicolás Maduro. Nicolás Maduro va a ser la elección número 22 ahora. Hizo una elección constituyente en la cual diputados electos por el mismo pueblo, con el mismo Consejo Nacional Electoral, con las mismas máquinas, con el mismo método, amenazaron a la gente, mandaron a quemar casas, mandaron a quemar material electoral para que la gente no ejerciera el derecho al voto. ¿Cómo se llama eso si no es antidemocracia? ¿Cómo se llama eso si no es violencia? ¿Cómo se llama eso si no es una dictadura de los poderes fácticos que simplemente quieren agarrar a Venezuela y devolverla 20 años atrás, cosa que no van a poder hacer? ¿Cómo entender ese anuncio que hizo el gobierno venezolano de donar $5 millones a los afectados por el huracán Harvey en Estados Unidos? ¿Cómo queda entonces el argumento de que las sanciones que aplicó el gobierno de Estados Unidos al gobierno venezolano impediría el acceso a alimentos y a medicinas? No, bueno, pero es que eso son dos cosas distintas. Venezuela siempre se ha caracterizado por su voluntad humanitaria. O sea, cuando hubo una tragedia de inmensas proporciones en Haití, allí estaba Venezuela ayudando. Cuando hubo una tragedia de inmensas proporciones en Colombia, allí estaba Venezuela ayudando. En Perú, en el terremoto, estaba Venezuela ayudando, más allá de lo que digan sus gobiernos. Siempre ha sido una vocación humanitaria del pueblo de Venezuela, y eso no tiene que ver con las sanciones. Las sanciones, que no se llaman sanciones, eso se puede llamar bloqueo. Eso se puede llamar, como lo dijo uno de los altos funcionarios del gobierno norteamericano, asfixia a la economía venezolana. Eso no son sanciones, porque nadie nos está calificando ni nos hemos portado mal porque no nos sometamos a los designios del emperador del mundo, que es Donald Trump. Pero esas sanciones implican que a Venezuela se le bloquea financieramente. Eso implica que el petróleo venezolano, eso implica que el gobierno de los Estados Unidos podría tomar acciones para confiscar beneficios que son de Venezuela sobre una empresa que queda en territorio norteamericano, que es Citgo, y podría simplemente asaltarlo. Lo que pasa es que se hace una operación de propaganda inmensa para que el venezolano de a pie no se entere de la verdad, y a todo lo que es un crimen se le pone otro nombre. Es decir, aquí se llamaba lucha por la libertad mandar a quemar seres humanos vivos en la calle. Justamente. Aquí se llamaba armas químicas bacteriológicas, de una manera que no voy a repetir aquí. Pero todo te lo ponen con un nombre, hasta, dirían los muchachos, hasta cool, ¿no? Para enmascarar la verdad. Y la verdad es que hay una agresión sistemática, inmensa contra la nación venezolana, que no le conviene sino a aquellos que, como lamentablemente algunos de esos parlamentarios que tienen que ahora responder a la justicia, ya sacaron a sus familias del país, ya hicieron fortunas que tienen depositadas en bancos extranjeros, y ya saben que en caso de que nosotros no vamos a permitir que ocurra, aquí no va a haber una guerra, no la va a haber, porque Venezuela tiene mucha fortaleza democrática, mucha fortaleza como país, como nación. Nosotros somos una voz autorizada entre el mundo, respetada, más allá de la operación de propaganda. No la va a haber, pero esos venezolanos que no se merecen tal honor, ya organizaron su vida fuera del país. Ya fueron a vender el país y se ganaron una tajada, se garantizaron su futuro. Ellos simplemente se van y los demás nos quedamos aquí. Contra eso es que estamos hablando en la Constituyente. Yo quiero, Lirio, que me permitas un minuto para invitar a todo venezolano, toda venezolana que quiera el país, que venga a los debates públicos, a las consultas públicas que vamos a hacer de todas las acciones constituyentes, que venga y exprese su opinión, la que sea. No nos importa si ha sido chavista o no ha sido chavista, si ha sido de oposición, no importa. Eso no es, nosotros no queremos hablar solamente con los chavistas, nosotros queremos hablar con todo el país, y por eso el presidente Nicolás Maduro tomó la iniciativa de la Constituyente,
Porque hay una clase política que no le interesa el diálogo. A ellos lo que les interesa es hundir a Venezuela, pero ganar ellos. Por eso han negado toda clase de diálogo. Fueron invitados a la constituyente y no vinieron, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a hacer un diálogo entre los demás venezolanos que sí queremos el país. Esa es la Asamblea Nacional Constituyente. Yo quiero invitarlos de corazón, como venezolana, vengan todos. Que si nosotros tenemos que corregir en este proceso político, cosas que sabemos que tenemos que corregir, un Estado que puede ser ineficiente en algunas áreas, ¿verdad? Algún comportamiento inadecuado de algún funcionario, leyes que tengamos que corregir, lo que tengamos que corregir vamos a corregir, pero lo importante es la nación venezolana y el atentado es contra la nación venezolana. Justamente una de las leyes en debate es la denominada Ley contra el Odio. Oportuna su presencia aquí para que explique varios aspectos que pueden generar inquietud. Por ejemplo, eso de que puede implicar multas en dinero, pero también penas de prisión de hasta 25 años sería proporcional cuando la pena máxima, según la legislación venezolana, es de 30 años por un delito como el homicidio. ¿Cómo va a determinar lo que se considera odio? ¿Cómo una acción se va a considerar odio? Y esa regulación de las redes sociales, ¿es verdad que va a ser incluso posible controlar las conversaciones que uno sostenga a través de mensajería instantánea? Mira, hay legislación bastante sobre crímenes de odio internacional, ¿no? ¿Qué es un crimen de odio? Un crimen de odio es cuando tú deliberadamente escoges una víctima porque piensa distinto a ti, porque no es de tu raza, porque no es de tu religión y porque tú crees que tienes el derecho de eliminarla del escenario donde tú te desenvuelves. Es un crimen que tiene agravante. Primero porque es premeditada la acción, porque tiene un prejuicio. Ah, yo voy a asesinarla porque ella es morena, o yo voy a asesinarla porque es mujer, o voy a asesinarla porque es de izquierda o porque es de derecha, o porque es cristiana o porque es musulmana. Pero entonces los musulmanes, los cristianos, los morenos, ¿me explico?, se sienten también afectados, atemorizados como estamos ahorita muchos venezolanos, con esa campaña insólita que ahorita en este momento, Lirio, yo te lo digo con toda responsabilidad porque he estudiado el tema de la guerra y lo que está puesto sobre Venezuela es una amenaza de guerra y no lo digo yo, lo dijo Donald Trump. Para una guerra necesitan preparar el terreno. Ahorita criminalizaron, estigmatizaron a los chavistas al punto de que hubo personas, venezolanos, que creyeron que tenían el derecho de asesinarlos y los quemaron en la calle. Después, y eso ya lo comenzamos a ver en el escenario latinoamericano, ese odio, esa estigmatización, esa persecución es contra los venezolanos. Porque aquí lo que está en juego es esa faja petrolífera del Orinoco, que como dice mi colega constituyente Fernando Travieso, alberga más petróleo que Arabia Saudita, Irán e Irak juntos. Es lo que nosotros tenemos. Y toda la estrategia de Donald Trump y de los poderes fácticos del mundo es venir a robarse ese petróleo. Para eso necesitan estigmatizar a la población venezolana. Perdón, y han usado toda esa división entre chavistas y no chavistas, entre pobres y clase media, y toda esa parafernalia de símbolos que usaron, que si los libertadores, los escudos, eso que parecían de verdad unos símbolos que recuerdan cruzadas medievales. Todo eso que usaron es para llevarnos a ese escenario de guerra. Nuestra apuesta, de verdad, de hermanos venezolanos, de hermanas venezolanas, es por la paz. Y tenemos que trabajar todos juntos ahorita. Sentarnos, mirarnos, decirnos lo que nos tengamos que decir, perdonar lo que tengamos que perdonar. Que haya justicia para que este país no llegue a un escenario de guerra y nosotros podamos avanzar en paz. Nos queda poco tiempo, pero no quiero despedirle sin pedirle que nos hable sobre qué va a incluir una nueva constitución que ya comenzó a redactarse esta semana en materia de comunicación e información, y quizá un comentario sobre la reunión del ministro Villegas con los radiodifusores, entendiendo que aquí en Venezuela el ejercicio de la radio está sujeto a concesión. Mira, las reuniones con la Cámara de Radiodifusión son permanentes aquí. Nosotros nos hemos reunido, por ejemplo, para poner orden en el espectro radioeléctrico. Hay muchas emisoras ilegales y allí hubo un trabajo conjunto comprobado entre la Cámara de Radio y el gobierno revolucionario de años, pues lo ha tenido Enza Carbone con nosotros. Lo que va a incluir la Constitución en materia de comunicación yo no lo puedo decir ahora porque estamos iniciando el trabajo. La constituyente no es en el Palacio Legislativo, la constituyente es en la calle. La constituyente es una conversación, un diálogo superior de alto nivel entre todos los venezolanos y venezolanas. Nosotros vamos a plantear unos temas
Por ejemplo, el tema del odio tiene que estar allí, porque aquí hay directivos de medios de comunicación, con nombre y apellido. El señor Miguel Enrique Otero, desde España, a través de su cuenta Twitter, siendo director de un periódico nacional, llamó a que se atacara a los consulados de Venezuela en el mundo con esas bombas, armas bacteriológicas que aquí se conocieron como Puputó. Él lo hizo. Yo tengo el registro guardado. Eso es el papel de un medio de comunicación. Se puede permitir que un directivo de un medio de comunicación haga eso, que un venezolano lo haga, pero que utilice un medio de comunicación para eso. Eso es algo que le convenga a todo el país. Mira, Lirio, para ser más precisa con tu pregunta, nosotros tenemos en materia de comunicación, tenemos una legislación que ha sido, ¿sabes? Pues yo lo estudié, yo fui presidenta de la Comisión de Medios de la Asamblea Nacional, ha sido modelo para el continente. De nuestras leyes, o sea, nuestra ley de responsabilidad social, se tomaron elementos para la ley de comunicación de Ecuador, de Argentina y de otros países, ¿verdad? Lo que vayamos a conversar va a partir de allí y va a partir de lo que tiene nuestra Constitución. Tú eres libre de decir lo que tú quieras a través de cualquier medio, pero tienes responsabilidad por lo que digas. Y ese mismo artículo dice, no está permitida la propaganda de guerra, ni las expresiones que constituyan delitos, ni aquellos elementos que puedan fomentar el odio. Cosas que han violado, ese artículo de la Constitución, han violado lamentablemente algunos directivos de medios y algunos medios radioeléctricos que tienen como línea editorial ese sentido. Volvemos al tema de la guerra. Venezuela es ahorita apetecida por los poderes fácticos del mundo porque es una inmensa reserva de petróleo y según mi amigo el constituyente Fernando Travieso, el petróleo de Estados Unidos se acaba en el 2023. Muchas gracias. Se nos agotó el tiempo. Gracias por haber venido a Entrevista a Venevisión. Gracias a ti. Despedimos así a Tania Díaz. Ella es constituyente y además es presidenta de la Comisión de Comunicación e Información de la Asamblea Nacional Constituyente.